Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Nuestro tema es la salida o éxodo. Después de la historia de Abraham, que se nos relata en Génesis del capítulo 12 al 25, dicho libro nos refiere enseguida la de Isaac y Jacob. Después de Abraham, padre del pueblo elegido, estos dos patriarcas, Isaac y Jacob, son los depositarios de las promesas divinas y con ellos continúa la historia de la salvación. También ellos prosiguen una existencia seminómada en Canaán, como pastores de ganado menor que se desplazaban según las estaciones del año. Finalmente, el hambre obliga a Jacob y a sus hijos a marchar a Egipto y a instalarse allí. Esto último vendrá a ser la historia de José, relatada en los capítulos 37 al 50 de Génesis. La Biblia guarda silencio acerca del largo periodo de más de 400 años en que los hebreos permanecieron en Egipto. Quizá debido a que no hay ninguna intervención especial de Dios que reseñar. La narración se reanuda en el primer capítulo de Éxodo con el relato de la opresión del pueblo hebreo. Esta situación va a ser la ocasión de una nueva y clamorosa intervención de Dios. La liberación de la esclavitud de Egipto será para todas las generaciones posteriores el hecho fundamental al que se referirá la fe de Israel, episodio que condensa el pasaje de Deuteronomio 26, 5 al 8. En Éxodo 21 encontramos este importante resumen. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob será a partir de ahora el Dios que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de la servidumbre. Lo que se nos narra en la Biblia encaja perfectamente con lo que conocemos por otras fuentes extrabíblicas. La bajada de Jacob y sus hijos a Egipto coincide con las noticias de que algunos pueblos semitas se introdujeron hacia el 1700 a.C. en dicho país. Los hebreos y otros grupos semitas permanecieron en el delta que forma el río Nilo, la parte más fértil de Egipto, pero el hecho de que hubieran sido aliados o colaboradores de los Hicsos y la necesidad de abundante mano de obra para las nuevas construcciones egipcias provocó que se dictasen medidas opresoras contra ellos y que fueran convertidos en esclavos. Aunque no lo sepamos con certeza, es posible que el faraón que inició la persecución fuera Seti I, que reinó de 1309 a.C. a 1290 a.C., y que el reinado de su sucesor Ramsés II, que inició a partir de 1290 a.C., se produjera el éxodo. En esta situación de opresión, es perfectamente entendible que los hebreos anhelasen la libertad perdida de su antigua vida seminómada. Cuando por fin surge Moisés, el caudillo capaz de guiarlos a la libertad, una serie de circunstancias providenciales en las que era fácil descubrir la mano de Dios, hacen que el faraón les deje salir. Es indiscutible que la parte esencial del éxodo que constituye la base de estas narraciones son los hechos concretos y reales. Si negamos, pues, la realidad histórica de los mismos, resulta incomprensible la historia posterior de Israel. Las narraciones del Éxodo mantienen, pues, una fidelidad sustancial a los acontecimientos realmente ocurridos. Ahora bien, sobre la base de este núcleo histórico, al autor sagrado lo que le interesa es extraer el mensaje religioso que estos acontecimientos encierran
en cuanto a intervención de Yahvé. Por eso, con un tono épico, de epopeya religiosa, subraya y acentúa lo grandioso de las acciones de Dios. Para recalcar más la intervención divina, el autor sagrado omite muchas veces los medios o causas segundas de que se ha servido Dios. Por ejemplo, algunas plagas como las ranas, los mosquitos, las langostas, etc., son relativamente normales y frecuentes en Egipto. No obstante, estos azotes debieron producirse con un grado nunca visto, de manera que se manifestaban patentemente la mano de Yahvé. Por lo demás, no se debe excluir que hayan existido intervenciones prodigiosas y maravillosas en sentido estricto. Los primeros 15 capítulos del Éxodo refieren la liberación del pueblo de Israel. Una liberación en la que Dios tiene la iniciativa de principio a fin. Una liberación en la que Él es el verdadero protagonista. Una liberación que servirá de modelo para todas las etapas siguientes de la historia de la salvación. Después de descubrir la situación de opresión que se hace cada vez más aguda e insoportable y que viene relatada en el primer capítulo de Éxodo, el autor sagrado dice: oyó Dios sus gemidos y se acordó Dios de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel. Dios se hace cargo de la situación y se dispone a tomar cartas en el asunto. La historia de la salvación se pone en marcha de nuevo porque Dios oye, mira y conoce. Dios tiene un plan que comienza a ejecutarse. En realidad, ese plan ya está en marcha, pues en Éxodo capítulo 2 se nos narra cómo Dios hace surgir al que va a ser instrumento de su acción liberadora, que no es otro que Moisés. En los capítulos siguientes asistimos a la educación de Moisés por parte de Dios, para que llegue a ser instrumento dócil a sus planes. Desde el tercer capítulo de Éxodo, en que Dios le llama y le revela sus designios de salvación, vamos siendo testigos de la transformación de Moisés como enviado de Dios. El plan de Dios incluye dificultades y obstáculos, algunos de los cuales parecen insalvables. Parecería que al intervenir Dios, todo debería funcionar con absoluta facilidad. Sin embargo, no es así. El faraón se opone a los planes de Moisés. Los mismos israelitas no le hacen caso y la situación se complica cada vez más. A través de todas estas dificultades humanamente insuperables, Moisés va aprendiendo, y nosotros con él, que solo Dios puede salvar. La iniciativa y las argucias humanas fracasan y experimentan su propia impotencia. En cambio, el plan del Señor se abre paso y avanza, aunque sea por caminos desconcertantes. De hecho, este es el significado de la historia de las plagas, narrada en Éxodo capítulo 7 al 11. El autor sagrado nos había recordado que las dificultades a Dios no le resultaban imprevistas. Ya sé yo que el rey de Egipto no os dejará ir, dice Éxodo 3:19. Más aún, nos indica que esas dificultades serán ocasión para que se manifieste más claramente su gloria. Ahora, mediante las plagas, Dios comienza a dar signos de que está vivo, de que está presente, de que es todopoderoso. El que recapacite descubrirá que en ellas está presente el dedo de Dios, que está interviniendo, como le decían los magos al faraón. El que no quiera reconocer la mano de Dios y se obstine,
tendrá que reconocer esa intervención de Dios a la fuerza, pues se impone por su propio peso. Antes de salir de Egipto, el pueblo celebra la fiesta de la Pascua, la cual es relatada en los capítulos 12 y 13 de Éxodo. Al celebrar dicha Pascua, el pueblo celebra el paso del Señor, pues Dios ha pasado salvando a su pueblo, y el pueblo celebra festivamente, de manera litúrgica, dicho paso del Señor. A partir de ahora, la fiesta de la Pascua será un memorial, un recuerdo eficaz de ese paso salvador de Yahvé. Finalmente, a punto de salir de Egipto, aparece la dificultad mayor. Parece que todo está definitivamente perdido. Sin embargo, esta dificultad suprema va a ser la ocasión de la mayor intervención de Dios, que se va a cubrir de gloria conforme a Éxodo 14:4. El pueblo de Israel, que ha visto a los egipcios muertos a orillas del mar y sobre todo que ha visto la mano fuerte de Yahvé, no le queda más que admirarse y creer y cantar las hazañas del Señor, que de manera tan clara y patente ha podido experimentar. Nada más vivir el acontecimiento de la liberación, el pueblo de Israel tienta a Dios quejándose de él y protestando contra él. Los mismos que habían aclamado a Yahvé por las maravillas realizadas a la salida de Egipto y lo habían alabado por su victoria, de lo cual da razón Éxodo capítulo 15, ahora desconfían de él y se rebelan contra sus planes divinos. Ciertamente, el camino por el desierto es incómodo y difícil, pues se carece de todo. En medio de esa inmensa sequedad, el pueblo se encuentra sin ayuda alguna y sin seguridad de ningún tipo. Pero precisamente es entonces cuando debían confiar plenamente en el auxilio de su Dios, que les había dado pruebas de su poder y de su protección. El desierto era una ocasión preciosa para experimentar la maravillosa providencia de Dios. Dice Deuteronomio 1:31, en el desierto has visto que Yahvé tu Dios te llevaba como un hombre lleva a su hijo, a todo lo largo del camino que habéis recorrido hasta llegar a este lugar. Sin embargo, ni aun así confiaste en Yahvé tu Dios, que era el que iba por delante de tu camino y te buscaba lugar donde acampar, con el fuego durante la noche para alumbrar el camino que debías seguir y con la nube durante el día. Después de la experiencia gozosa de la liberación, en que Israel ha palpado la mano de Dios, que intervenía en su favor, las dificultades del desierto son una llamada a vivir de la fe, a fiarse de ese Dios que les ha dado pruebas de su amor y de su poder, a confiar en que Yahvé, que ha intervenido en su favor, seguirá interviniendo. En este sentido, el desierto es lugar de prueba, es ocasión de fiarse de Yahvé cuando aparecen las dificultades y se está al límite de las fuerzas. En el desierto, Israel es llamado a vivir en toda su profundidad la aventura de la fe. El pecado de Israel en el desierto es la falta de fe. Dice el Salmo 106:24. En su palabra no tuvieron fe. Se quejan de las dificultades del camino que Yahvé permite. Desesperan de la ayuda de su Dios en el desierto. Le tientan y dudan de él. Más aún, llegan a pensar que Dios los ha sacado de Egipto por odio, para entregarlos en manos de los amorreos y destruirlos, cuando en realidad toda la intervención de Yahvé en su favor está motivada por el amor, nos dice Deuteronomio. Comentando este pecado de Israel, el Salmo 106 lo expone así: no comprendieron tus prodigios,
no se acordaron de tu inmenso amor, se rebelaron contra el Altísimo, se olvidaron de sus obras, no tuvieron en cuenta su consejo. A Dios tentaban, olvidaban a Dios que les salvaba, el autor de cosas grandes en Egipto. En su palabra no tuvieron fe, murmuraron, no escucharon la voz de Yahvé, le irritaron con sus obras. Después de la alianza, continuará la misma obstinación e indocilidad, como testimonia el episodio del becerro de oro, narrado en Éxodo 32, y que dice así: en lugar de fiarse ciegamente de un Dios al que no ven, prefieren hacerse un ídolo visible, intentan controlar y manipular a Dios en vez de someterse a Él y dejarse conducir por Él a través de los misteriosos caminos de la fe. Las tablas de la ley rotas por Moisés al pie de la montaña son signo de una alianza que ha fracasado por el pecado y la incredulidad de Israel. Debido al pecado de Israel, el desierto toma en la tradición bíblica también el sentido de castigo. Toda la generación pecadora permanecerá en el desierto, según lo señala Números 14, 26 al 35. El mismo Moisés solo verá la tierra prometida de lejos, momentos antes de su muerte. El sufrimiento del desierto acaba sirviendo de expiación por el pecado y purificación del mismo. Por eso, cada vez a lo largo de su historia, Israel vuelve a pecar y a apartarse de Yahvé, deberá ser conducido de nuevo al desierto para ser purificado y poder así entrar de nuevo en la intimidad de su Dios. La liberación de la esclavitud, con ser importante, no lo es todo. Gracias a ella, desaparece la opresión. Las tribus que antes estaban dispersas, ahora constituyen un solo pueblo. La acción liberadora de Dios les ha aglutinado entre sí y les ha hecho experimentar que son un solo pueblo. Pero la libertad recuperada no es un fin en sí misma. Si Dios los ha liberado, es en función de algo más, para que entren en alianza y en comunión de vida con el Dios que los ha liberado y para que sirvan a Yahvé. El pueblo de Israel tenía experiencia de alianzas entre individuos, entre clanes, entre pueblos. Ejemplo de ello lo tenemos en la alianza entre Israel y los Gabaonitas, que está narrada en Josué 9, 3 al 21. Estas alianzas eran pacto o contrato de mutua pertenencia, que unían con un vínculo sagrado a ambas partes, deparándoles derechos y deberes. También Dios ya había establecido su alianza tanto con Noé como con Abraham. La alianza de Dios con su pueblo no arranca de ninguna necesidad u obligación. Si Yahvé entra en alianza, es por una iniciativa absolutamente libre y gratuita. Como remarca el libro del Deuteronomio en el capítulo 7. No porque seáis el más numeroso de todos los pueblos, se ha prendado Yahvé de vosotros y os ha elegido. Pues sois el menos numeroso de todos los pueblos, sino por el amor que os tiene y por guardar el juramento hecho a vuestros padres. El relato de la alianza que es sellada en el monte Sinaí resalta esto mismo. A la propuesta de Yahvé, a través de Moisés, el pueblo no hace más que asentir. Haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Más aún, Dios mismo es quien va imponiendo las condiciones. Y la primera condición que les impone es la de ser purificados para entrar dignamente en alianza, como se establece en Éxodo 19, 10 al 15.
Purificado el pueblo, Dios se manifiesta en una impresionante teofanía, que significa manifestación divina, y que leemos en el capítulo 19 de Éxodo. En ella, el Dios invisible muestra su grandeza y su sublime majestad. La prohibición de acercarse a Él subraya su trascendencia y santidad, y hace relevante el hecho de que Dios no puede ser apresado por el hombre. Gracias a la alianza, Israel se convierte en propiedad personal de Yahvé. Se convierte en nación consagrada a Él, en pueblo suyo. Yahvé, por su parte, queda aliado y comprometido con Israel como su Dios. Ha entrado libremente en alianza por iniciativa suya. Pero una vez sellada la alianza, Dios queda realmente comprometido. Yahvé se compromete a estar siempre cercano a su pueblo, se compromete a protegerle, a liberarle de los enemigos, a darle una tierra. De ahí que a lo largo de su historia, sobre todo en las dificultades, Israel apele a este compromiso que Yahvé ha adquirido. Recuerda tu alianza, repetirá Israel en lo futuro. El pueblo, por su parte, debe obedecer a la ley recibida de Yahvé para ser fiel a esta alianza. Israel no está pasivamente en la alianza. Aunque la iniciativa sea de Dios, el pueblo debe adherirse a ella plenamente, y esta adhesión debe expresarse de manera real y concreta en el cumplimiento de la voluntad de Yahvé. No solo cumplir con el decálogo que ha sido recogido en Éxodo 20, sino también con el código de la alianza, que es quien aplica el decálogo a todas las circunstancias de la vida cotidiana. Cumpliendo la ley dada por Yahvé, el pueblo ratifica cada día y cada instante la alianza. Esta, en efecto, ha de ser vivida y mantenida cada día, como da a entender la condición de Éxodo 19:5. Si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza. Por ser algo vivo y dinámico, la alianza ha de ser renovada en cierto modo de manera continua. Sin embargo, el pueblo de Israel olvidó esta relación viva y personal con Yahvé, y la alianza acabó fracasando. No ciertamente porque Dios fuera infiel, sino porque Israel rompió reiteradamente la alianza al desobedecer la voluntad de Dios. Finalmente, la alianza es positivamente sellada. Después de que Dios manifiesta su voluntad a través de Moisés y el pueblo la acepta, se erigen 12 columnas o piedras como recuerdo memorial del pacto con las 12 tribus. Luego viene el rito de la sangre, y ya que la sangre era para ellos la vida y el principio vital, se rocía con ella el altar que representa a Dios. Como se ha dicho, la gran liberación experimentada por Israel fue punto de referencia para nuevas y continuas liberaciones. Ante las nuevas calamidades que lo afligían, el pueblo volvía sus ojos al Dios del Éxodo, al Dios liberador que volvería a realizar un nuevo éxodo en favor de su pueblo. Lo mismo sucederá posteriormente, por ejemplo, cuando surge la opresión de Asiria, que podemos ver en Isaías 11, 15 y 16. Y ante la esclavitud del desierto de Babilonia, que vemos en Jeremías 23, 7 al 8. También Jesús realizó su propio éxodo y celebró su propia Pascua, pasando a través de la muerte de este mundo al Padre. Pero no lo realiza individualmente. Él es el jefe o caudillo que hace pasar de la muerte a la vida a los que a Él se acogen.
como Israel ante el Mar Rojo. También nuestra situación es desesperada por la esclavitud que produce el pecado, pero Cristo, nuestro Cordero Pascual, con su sangre nos libra del exterminio y a través de las aguas del bautismo nos hace pasar de la muerte a la vida. También la alianza fue soporte permanente de la vida religiosa de Israel, renovándola en los momentos más cruciales de su historia. Se renovó en Moab antes de atravesar el Jordán para entrar en la tierra prometida y que encontramos en Deuteronomio 28 al 32. Se renovó también la alianza en Siquem, una vez conquistada la tierra, para lo cual vemos el capítulo 24 de Josué. Asimismo, se renovó con ocasión de la reforma religiosa realizada por el rey Josías el año 622, plasmada en el capítulo 23 del segundo de Reyes. También se renovó al volver del destierro de Babilonia y reedificar Jerusalén, relatada en los capítulos 8 a 10 de Nehemías. Se renovó finalmente durante toda la etapa de la monarquía, donde los profetas centrarán su predicación en el espíritu y en las exigencias de la alianza. Sin embargo, la tragedia de Israel fue su reiterada infidelidad a la alianza. Generación tras generación se repetían los mismos pecados. La alianza fracasa irremediablemente porque el socio humano es continuamente infiel a ella y la raíz del fracaso está en el corazón humano que es pecador. El pecado se ha adherido al hombre hasta hacerse casi consustancial a él. Advierte Jeremías 13:23. ¿Puede un etíope cambiar su piel o un leopardo sus manchas? Y vosotros, habituados al mal, ¿podéis hacer el bien? De ahí que Dios anuncia una alianza radicalmente nueva, consistente en la renovación interior del hombre, en el don de un corazón nuevo y en la efusión del Espíritu dentro del hombre. Este anuncio de tanta trascendencia también lo vemos en Jeremías 31 al 33 y en Ezequiel 36, 25 al 28. Pasajes que por cierto son hermosísimos. Cristo ha realizado efectivamente esta nueva alianza en su propia sangre. Dice el libro de Hebreos que mediante la ofrenda de su propia vida ha establecido una alianza mejor que conlleva la remisión de los pecados y el don del Espíritu. Ya no tenemos una ley escrita por fuera que hay que intentar cumplir, sino una ley inscrita en nuestros corazones, renovados por la acción y el impulso del Espíritu, nos dice la segunda de Corintios 3 al 6. Hasta el punto de que el mismo Espíritu vivificador se convierte en ley interior que nos capacita para cumplir perfectamente la ley y ser fieles a la alianza. Esta nueva alianza que Dios ha sellado con nosotros en la sangre de su Hijo nos llena de confianza y seguridad. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Pero también nos exige una mayor fidelidad y obediencia a la voluntad de Dios, pues de lo contrario sería una falsa confianza, como lo advierte Hebreos en su capítulo 3. Hagamos un resumen del tema. El libro del Éxodo nos dice en su primer capítulo que Dios oyó los gemidos de su pueblo, que tenía más de 400 años esclavo en Egipto, y acordándose de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob, pone en marcha un plan para liberarlo. Para ejecutar ese plan, Dios suscita un líder que va a ser Moisés.
al cual educa para que sea instrumento de sus planes. Antes de salir de Egipto, el pueblo celebra la fiesta de la Pascua, la fiesta del paso del Señor, que ha pasado salvando a su pueblo. A partir de allí, la Pascua será un memorial para los israelitas, un recuerdo eficaz de ese paso salvador de Yahvé. Apenas iniciado su camino por el desierto, el pueblo se queja de la dureza del desierto y protesta contra Dios. El desierto es incómodo y difícil, pues se carece de todo. Pero precisamente es entonces cuando debían confiar plenamente en el auxilio de su Dios. Israel no supo confiar en ese Dios que le había dado tantas muestras de su poder y de su protección. Después de la alianza, continuará la misma obstinación e indocilidad, como testimonia el episodio del becerro de oro. Las tablas de la ley, rotas por Moisés al pie de la montaña, son el signo de una alianza que ha fracasado por el pecado y la incredulidad de Israel. La tragedia de Israel fue su reiterada infidelidad a la alianza, pues generación tras generación se repetían los mismos pecados. El sufrimiento del desierto acaba sirviendo de expiación por el pecado y purificación del pueblo. La alianza de Dios con su pueblo no arranca de ninguna necesidad u obligación de Dios, como lo recalca el Deuteronomio al decir: no porque seas el más numeroso de todos los pueblos, se ha prendado Yahvé de ti y te ha elegido, pues eres el menos numeroso de todos los pueblos. Gracias a la alianza, Israel se convierte en propiedad personal de Yahvé, se convierte en nación consagrada a él. Dios impone condiciones para realizar su alianza, y la primera condición es la de ser purificados para entrar dignamente en alianza. Ya purificado el pueblo, Dios se manifiesta en una impresionante teofanía. Por esa alianza, Israel se convierte en propiedad personal de Yahvé y en nación consagrada a él. Yahvé, por su parte, queda comprometido con Israel como su Dios. En lo futuro, Israel repetirá una y otra vez: Yahvé, recuerda tu alianza. También Jesús realizó su propio éxodo y celebró su propia Pascua, pasando a través de la muerte de este mundo al Padre. Pero no lo realizó individualmente, sino haciendo pasar de la muerte a la vida a los que a él se acogen. Como Israel ante el Mar Rojo, también nuestra situación es desesperada por la esclavitud que produce el pecado. Pero Cristo, nuestro Cordero Pascual, con su sangre, nos libra del exterminio y a través de las aguas del bautismo nos hace pasar de la muerte a la vida. Los invitamos a responder en equipo las preguntas que aquí aparecen. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí y él se goza en la alabanza de su pueblo, pues sé que nos está hablando y transformando.